Bienvenidos, señores, nueva edición de esa actualidad. Es un placer compartir programa en esta ocasión con José María Ruiz, abogado, bienvenido. Julián Bejarano, empresario, voz del ciudadano, ¿cómo estás? Antoni Jan, catedrático, ¿cómo estás? Bienvenido. César García de la Cruz, abogado también. Hola, un placer. Vamos por este lado, Jesús Fuentes Lázaro, bienvenido. Y Vicente Montañez, un placer. Igualmente. Señores, gracias por acompañarnos. Durante las 2 próximas horas, como saben, repasamos actualidad y es materia obligada. Nos vamos en esta primera sección a Cataluña. Novedades, me detengo con nuestros juristas para analizar el punto legal en que nos encontramos. Si quieres, comenzamos contigo, José María. De momento hemos sabido que el Tribunal Constitucional, en sus pronunciamientos, está cerrando todos los caminos a Puigdemont. Claro que ya anuncian también recursos, incluso llegando a Estrasburgo. Bueno, yo el recurso de Estrasburgo lo veo complicado cuando se trata de medidas cautelares. Puedes intentarlo, pero me imagino, pasa que Estrasburgo, después a lo mejor tenemos oportunidad de comentarlo, a condenar al Reino de España ahora con no sé cuántos miles de euros para unos etarras y tal, pero bueno, Estrasburgo hace también lo que da la gana, pero no creo que eso vaya a prosperar lo más mínimo. Y en cuanto al Constitucional, pues ahora nos encontramos en un impasse, que es lo que decidirá sobre el recurso que puso el Gobierno contra la posibilidad de nombrar a Puigdemont como presidente, viniendo a ejercer sus funciones en vía telemática. Eso es lo que estamos esperando a ver qué es lo que deciden, pero bueno, todo parece indicar que el Tribunal Constitucional, semejante barbaridad, y sin razón, no lo va a aceptar. Nos referimos a la suspensión de ese pleno que en principio estaba convocado para el pasado 28 de enero, en el que el gobierno independentista, el aspirante a revalidar esa jefatura del Parlamento catalán, pretendían presentar formalmente como candidato a Puigdemont. César, siguiente paso. Seguimos recursos del recurso, mientras ganamos plazos. Vamos a ver, el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer, es aplicar la ley. Y los otros hacen lo que creen que deben de hacer. Bueno, la ley la aplican los tribunales. El gobierno cede la pelota precisamente para que la justicia se ocupe. Yo creo que no. El gobierno aplica el artículo 155 y a partir de ahí la parte separatista pues intenta resolver los problemas a base de ganar la calle, que la ha perdido, y a base de poner recursos en las instancias en las que ellos creen conveniente, y hacen bien. Y el gobierno lo que tiene que hacer será, ante esos recursos, pues poner los correspondientes pasos siguientes, que será pues volver a recurrir otra vez, o incluso cuando el Tribunal Constitucional dicte sentencia o dicte auto diciendo que, lógicamente, no se puede nombrar a un candidato desde Bruselas, porque eso no está contemplado en la Constitución española, ni está contemplado en ningún sitio. Ellos, lógicamente, intentan cambiar sus normas en la Generalitat de Cataluña, pero eso no se puede hacer al salto albedrío como ellos pretenden, sino que, bueno, para eso están las normas, y en este país esa norma no existe. Entendemos que la viabilidad de este recurso que pretenden plantear desde el Parlamento catalán al Constitucional nunca verá la luz, Jesús. No, yo creo que lo ha dicho César, están tratando de ganar tiempo poniendo recursos, anunciando Estrasburgo, sabiendo que efectivamente Estrasburgo es arbitrario, entre comillas. Pero para ver si mientras tanto encuentran una salida. El tema es que yo creo que ya todas las salidas se les han cerrado, porque mientras tanto las empresas se están yendo y cada día es más evidente. La economía está decreciendo allí y cada vez es más evidente, pero bueno, se sigue en esta especie de ruleta sin fin, que no sé cuándo ni cómo puede terminar, porque parece que no están dispuestos a terminarlo, ¿no? Entonces es ganar tiempo como sea, pensar a ver cómo sorprenden al gobierno, cuál es la invención que hacen, ¿no? El otro día una exdiputada declaraba lo que ya sabíamos todos, evidentemente, menos ellos, que lo que habían intentado iba en serio, que no era una broma lo que estaban intentando hacer, del 1 de octubre y de declarar la República. O sea, lo sabíamos todos menos ellos, por lo que se ve. Pero bueno, estamos en esa especie de rueda infinita en la que, como una especie de Sísifo, pues estamos sufriendo el tormento eternamente. Ya no somos nosotros, que muchas de vuestras opiniones han sido coincidentes en cuanto a la aplicación del 155 con carácter tardío y quizá no con la firmeza que la situación exigía. Ahora es el propio García Margallo quien opina que efectivamente el artículo ha llegado tarde y que además se ha aplicado, cito textualmente, con debilidad. Quizá el cortapisas, Vicente, a toda esta situación pasaría por prolongar ese 155
tomando con mucha calma la convocatoria a nuevas elecciones si se diese ese supuesto y ampliando también el espectro de aplicación de ese 155? Pues no te sabría decir. Yo, a ver, creo que al final se han ido haciendo tantas cosas mal, una detrás de otra, que coincido con alguno de mis compañeros que al final la única solución que queda es seguir en esta rueda un poco extraña. Yo no creo que se pueda seguir aplicando el 155 mucho tiempo más, porque ya se le puso fecha de caducidad. Es decir, el problema es cuando alguien tiene un recurso que en principio lo puede prorrogar a lo largo del tiempo y decide voluntariamente, en este caso fue Mariano Rajoy quien decidió decir, bueno, vamos a aplicar el 155 hasta que se convoquen las elecciones y tengamos un presidente. Perdón, Vicente, y por tanto... Te corto, discúlpame enseguida, continuamos porque estás poniendo de hecho el foco en uno de los temas que está causando más confusión y que creo que nuestros abogados nos pueden aclarar. En principio, esa fecha de fin previsible al comienzo de aplicación del 155 estaba fechada hasta el momento en el que hubiera un gobierno legítimo que se hiciera cargo de la Generalitat. Pero no se hablaron de plazos. Existe, insisto, mucha confusión en cuanto a cuándo empiezan a computar esos plazos, si efectivamente pudiéramos dilatar la aplicación del 155 de manera indefinida. Se habla incluso de unas nuevas elecciones, pero de aquí a un plazo estimado de 6 meses, hasta entonces regiría ese 155 o quién asumiría las labores de liderazgo de gobierno. Tal y como están ahora mismo las cosas, el 155 estará en vigor hasta que el nuevo gobierno catalán se ponga en funcionamiento. El problema que tiene es cuándo comienzan a contar los plazos, porque el presidente del Parlamento, que es el que está legitimado por el Estatuto y por la ley de presidencia catalana, a designar el candidato que pueda presentar su programa en el Parlamento, suspendió, no aplazó, sino suspendió, en tanto que no se resolvía por el Tribunal Constitucional la posibilidad de una elección telemática. Con lo tanto, entienden los letrados del Parlamento catalán que el reloj, que son 2 meses, para proceder a la elección de esa persona, todavía no ha comenzado a correr, y eso es lo que están interpretando. Con lo cual, mientras que el Constitucional no diga si es posible o no es posible que se presente, no empieza a contar esos 2 meses, y por lo tanto se viene a alargar, sin tener un plazo definido, el 155. Pues en principio... Claro. Pero esto que a mí me parece muy bien, es decir, para esto están los juristas y los expertos en la materia. Esto choca frontalmente con las necesidades reales del país. Empezamos a tener un poco la concepción de que Cataluña es como una especie de departamento estanco donde los problemas económicos, los problemas de visibilidad jurídica de los distintos inversores, de las distintas empresas, es como si al resto de los españoles no nos afectara. Y no hay nada más incierto. Es decir, claro que lo que pasa en Cataluña afecta. ¿Cómo no va a afectar? Estamos hablando del 20% del Producto Interior Bruto. Es decir, y lo tenemos totalmente descontrolado. Eso hablando desde el punto de vista únicamente económico. Y además, desde el punto de vista político, a mí me parece muy bien que los tribunales hagan su trabajo, estaría bueno, para eso están. Pero ¿es que alguien va a plantear de verdad una solución política a un problema político? ¿O por contra, como yo sostengo en algunos de mis artículos de opinión, hay interés tanto por una parte como por la otra en que el tema de Cataluña se alargue porque es bueno que haya niños pequeños en casa, es bueno que haya a quien echarle la culpa de todo lo que sucede? Porque lo que es evidente es que la situación de Cataluña está justificando aspectos como que a fecha de hoy no tengamos presupuestos generales del Estado ni se le esperen, con que siga habiendo desinversión y parece que todo está justificado, con que la tasa de crecimiento, es decir, de Producto Interior Bruto, tengamos previsión de que vaya a la baja y a nadie parece preocuparle. Bueno, la excusa es Cataluña, ¿no? Vamos a ver si podemos dar respuesta a algunas de esas cuestiones. Antonio. No sé si respuesta o no, pero yo creo que Cataluña necesita un gobierno dentro de la legalidad vigente que gobierne y haga política, ¿no? Y yo creo que el gobierno del Estado también debiera hacer política independientemente de los elementos legales que se sucedan en esta rueda de la que hablabais vosotros, ¿no? Yo creo que Tardá y Margallo, que no son gente, que son gente razonable dentro del mundo de la política, han llegado a una conclusión en un programa que veía estos días de atrás, donde venían a decir que mientras el problema de Cataluña se trate como problema de Cataluña y no como un problema de España, las cosas no se van a atajar con unas condiciones de objetividad y con una precisión que es la que hace falta en ese sentido. Y yo creo que por eso reivindicaba que, bueno, duren lo que duren los plazos legales,
Yo creo que el gobierno de España, el gobierno de Rajoy, debiera empezar, en vez de atensar tanto la legalidad, empezar a hacer un poquito de política para solucionar este problema que no es de Cataluña, sino que es de España. Por la vía que sea, al final los niños se están haciendo grandes, ya no se están jugando con pequeños. Enseguida nos pide la palabra César, pero escuchamos la opinión de Julián. Yo creo que hay dos cosas claras. Puigdemont nunca va a ser presidente de Cataluña, nunca va a ser presidente de Cataluña, repito, y el Walking Dead se ve en la televisión, no en Bruselas. Entonces, yo creo que llega el momento de parar de alguna manera esta vergüenza a la que está sometiendo a España, porque esto es un ridículo permanente el que estamos haciendo a nivel mundial, porque en Alemania, hablaba yo ayer con un amigo alemán y me decía, Julián, ¿qué pasa con ese tío de Cataluña? O sea, ¿eso lo va a consentir el gobierno mucho? Digo, pues chico, espérate que declaremos la guerra a Estados Unidos, nos rindamos a los 5 minutos y podamos deportarle a una cárcel americana para que de verdad cumpla lo que tiene que cumplir. César. Bueno, yo he oído alguna opinión aquí y quizás ha faltado decir de quién es la culpa de lo que está pasando en Cataluña. Es un problema de España, pero la culpa no la tiene el gobierno de España, la tienen los catalanes separatistas. Si esta cuestión no la plantean los separatistas e intentan montar una rebelión contra la España para dividirse, para irse de España, no hay este problema. Por lo tanto, es bueno dejar claro que el gobierno no tiene la culpa de lo que está pasando en Cataluña. La culpa la tienen los separatistas. Y el gobierno lo que ha hecho ha sido, aplicando la norma, aplicar el artículo 155, que la Constitución está para eso. Y ese artículo está dentro de la Constitución para esto, para evitar que separatistas, se llamen como se llamen, rompan España por la mitad. Y el gobierno lo que está haciendo es aplicarlo. Ya he dicho aquí en varias ocasiones y en otros programas de radio que ha habido jueces, ha habido el señor Garzón, que iba a ser ministro del PSOE con Felipe González, dijo que el artículo 155 estaba en la Constitución para no aplicarlo. Pues señor Garzón, está para aplicarlo y el gobierno lo ha aplicado. Y lo que ha evitado el gobierno ha sido que estos señores rompan España. Y lo que ha evitado es que actualmente el señor presidente de la Generalidad en Cataluña no se atreva a romper el pacto a que empiece a contar el cuentagotas de nombrar gobierno, porque sabe que si lo rompe y nombra a Puigdemont se va a la cárcel. Igual que están los señores separatistas, golpistas en la cárcel metidos. No son políticos encarcelados, son presos encarcelados por romper la unidad de España. Por lo tanto, yo creo que está bien claro que aquí el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer, con más o menos lentitud, pero es que la norma en España, la ley es lenta, pero es ley. Y al final, con el tiempo es justa. Creo que Vicente disiente, y al final unos por acción, otros por omisión, podríamos atribuir responsabilidades a muchos más. Pues nada, ¿mandamos los tanques? No, pero si no es necesario mandar los tanques, lo que sí es que hay que poner a cada uno en su sitio. Es decir, es que estos señores anunciaron sobradamente, se presentaron unas elecciones diciendo vamos a hacer esto, lo vamos a hacer en tal fecha y lo vamos a hacer de esta forma. Es decir, y sistemáticamente se quiso negar la realidad, y quien negó la realidad fue el gobierno de España, mientras que veíamos en los sondeos como la corriente independentista iba tomando cada vez más peso. Es decir, que esto era previsible. Vamos a ver, que tengo muy claro que los jueces van a hacer lo que tienen que hacer, que estos señores han cometido un delito y que van a pagar por él, sin lugar a dudas. Ahora bien, yo lo que espero de un político es que se adelante a los problemas y no lleve a España a una situación como la que estamos, donde, sin ir más lejos, probablemente los señores de Zaragoza, los señores que trabajan en Opel, no entenderán muy bien por qué han tenido que firmar prácticamente in extremis unas condiciones de subida salarial más propias de un país tercermundista que de un país como es España. Básicamente es porque nuestra credibilidad en cuanto a las inversiones está en entredicho por parte de nuestros socios y propietarios de la matriz francesa, ¿no? Es decir, vamos a ver, yo claro que le achaco al gobierno de don Mariano Rajoy que haya dejado que esto llegue a esta situación. Estaría bueno, es decir, ha sido colaborador necesario en todo lo que ha sucedido en Cataluña. Ahora bien, a partir de aquí, yo lo que le pido es que de una vez por todas se quite la careta, se deje del miedo al qué dirán, del miedo a perder votos, al políticamente correcto, y haga lo que tiene que hacer, es dejar de ser un eterno budista, tomar decisiones y gobernar. Y básicamente el problema de Cataluña, le guste o no le guste, va a tener que negociar y llegar a un acuerdo, porque 1 millón y pico de señores en la calle diciendo no queremos ser españoles es un problema político de primer nivel. Lo quiera ver o no lo quiera ver, y no va a haber tribunal que resuelva ese problema. Julián y José María. Yo que sí que me considero independentista, españolista, con una nación única, indivisible, no separatista, golpista. Entonces, independentista no. Sí, independentista de mi nación independiente. Yo no quiero ser, Pues yo no quiero ser separatista, golpista, pues como son estos tíos.
estamos en una Unión Europea. Claro, bueno, pues estamos en un independiente de mi concepto nación España, no global. de mi nación Francia ni de mi nación Inglaterra. Todo ello dentro de un conglomerado que se llama Comunidad Económica Europea. Bueno, ahora, bromas aparte, yo creo que esto es el colmo por el que ya no podemos seguir pasando y hace falta contundencia en la dirección del partido que gobierna en España, que es el Partido Popular. Hace falta contundencia y hace falta, sobre todo, más importante que la contundencia, la capacidad de liderazgo, de aplicar, como decía nuestro querido amigo César, aplicar el 155 pero íntegramente y contundentemente, es decir, ¿dónde está la educación? ¿Dónde están los medios de comunicación? ¿Por qué seguimos aportando dinero a una gente que se quiere separar de España? Es una pregunta que yo lanzo a todos. ¿Por qué seguimos aportando dinero? Me parece que la última aportación ha sido de 7 millones de euros. AMC o no sé cómo se llama, le hemos dado 12 millones de euros. Yo no entiendo dónde está el 155. Si seguimos inyectando dinero, no hay 155. El 155 es un artículo que está redactado, quiero recordar, con 15 líneas o 10 líneas. Sí. Es un artículo que está vacío. Realmente lo que hace es facultar al Gobierno para que adopte las medidas que estime oportunas en el caso de que haya una región o un territorio que no venga a ajustarse al ordenamiento constitucional. Yo lo que creo es que ese 155, en el momento que fue aprobado por el Senado, podía haber tenido un contenido mucho más contundente que el que tiene. Cuando dice Margallo que se ha aplicado 155 con debilidad, es porque aquellos que proponen una serie de medidas y los que lo aprueban, lo propone el Gobierno y lo aprueba el Senado, vinieron a quedarse muy justitos a la hora de tomar una decisión. El 155 no tenía por qué haber convocado, el 155 facultaba al Gobierno para convocar unas elecciones y lo convoca en 50 días. ¿Por qué no lo convocas en 6 meses? Y en esos 6 meses, ¿por qué no tomas una serie de medidas como es, por ejemplo, cambia esa televisión pública catalana, esa radio pública catalana, que son 7 canales, entre unos y otros son no sé cuántos profesionales, cientos de profesionales que están repartidos por toda Cataluña, haciendo una campaña sistemática de odio contra España? Y eso el Partido Popular, su presidente del Gobierno y el Gobierno no han tomado medidas para evitarlo. Y eso es lo que yo como ciudadano me quedo perplejo, porque en realidad lo que haces es allanar el camino a unos señores que, cogiendo la estela que tenían de su proclamación de la República, han conseguido volver a revalidar una mayoría en el Parlamento. No una mayoría ciudadana, porque no lo tienen, pero sí al menos en el Parlamento, y volver otra vez a la guerra. ¿Qué hubiera pasado si garantizamos? Yo no estoy diciendo que la televisión pública catalana no sea plural. Yo lo que estoy diciendo es que lo que tenía que haber garantizado el Partido Popular es que fuera plural, que no fuese monotemática, que no fuese exclusivamente independentista. Si hubiésemos tenido un periodo de tiempo un poco más largo y hubiésemos conseguido que, hacer un poco de movimiento dentro de todas esas estructuras independentistas donde también se dé la voz a otras personas, a lo mejor ese 1% que hay de diferencia para poder conseguir tener la mayoría en el Parlamento lo hubiesen tenido los partidos constitucionalistas. Yo creo que se aplicó tarde en 1155 y no se aplicó tarde, sino que además se aplicó mal. Entonces, yo creo que esa responsabilidad sí la tiene el Gobierno, aunque yo suscribo contigo que aquí realmente el maltratador son los independentistas, o sea, no hay que echarle la culpa al maltratador. Perdón, Antonio, nos pide la palabra Jesús brevemente porque nos quedan pocos minutos, por favor. Muy breve. Es que Vicente ha dicho una cosa que es muy interesante, Cataluña como excusa. Efectivamente, es que el problema es... Cataluña es un problema, pero tenemos otros más grandes, que es el propio bloqueo del Gobierno, que no es capaz de hacer absolutamente nada, es decir, por sus propias condiciones internas. Yo no voy a hacer aquí un juicio de valor ahora excesivo, pero lo cierto es que el Partido Popular no sabe por dónde tirar, no sabe qué hacer, preso de sus historias. Entonces, claro, todo eso está muy bien y se utiliza, pues eso, Cataluña como excusa. Y yo creo que el problema es más grave que Cataluña, es la situación real de España. Y Cataluña es una parte, pero luego está el resto del problema. Y escuchamos a Antonio, pero aprovecho para un ingrediente más, si opinas, porque de nomenclaturas vamos a hablar, y es que mientras se gesta y sigue evolucionando toda la situación que estamos describiendo, en Gerona se aprueba el cambio de nombre de la Plaza de la Constitución a la Plaza del 1 de octubre. Ya el cambio es muy simbólico. Bueno, eso es parte del folclore, ¿no? El asunto es que la bola de nieve puede seguir creciendo en tuya y mía de la legalidad si el juicio al proceso se alarga por lo menos hasta el otoño. ¿Os imagináis? Aquí 9 meses todavía
la instrucción que dure hasta el verano y el juicio en el otoño. Y mientras tanto, el Gobierno de España, sin tomar decisiones políticas, sin presupuestos, yo no sé si los presentarán al final o no los presentarán, si adelantarán las elecciones y las convocarán al mismo tiempo que las autonómicas, que todo pudiera ocurrir, o si por fin Rivera va a decir algo más y se le va a hacer un poco de caso desde el PP, porque al fin y al cabo en el asunto catalán yo creo que Ciudadanos ha mantenido un discurso cuando menos coherente con ellos mismos. Eso no es verdad. El señor Rivera fue el primero que dijo que no se aplicaba el 155 en Cataluña bajo ningún concepto. Su primera opinión fue esa. La segunda, ya empezó a ver, bueno, quizás habrá que empezar a tomar un poquito medidas en Cataluña. La tercera, hay que aplicar el 155. La cuarta, inmediatamente 155. Pero bueno, ¿este tío de qué va? Y sabe la señora Arrimadas que es la única que se ha aprovechado de toda la coyuntura de Cataluña ha sido Ciudadanos. El Partido Popular, aplicando el 155, ¿sabes? Y aplicando la norma como tiene que aplicarla, ha perdido en Cataluña todo lo que tenía. Todo. Ha sacado 4. Luego, el sacrificio que ha hecho el Partido Popular en Cataluña, ¿sabes? Hay que tenerlo en cuenta. Que el único que se ha llevado el fruto de eso ha sido a Ciudadanos. Punto. Y cuando tiene que demostrar algo Ciudadanos, que es intentar desbloquear para que empiecen 50 kilómetros a contar del tiempo, la señora Arrimadas, esa señorita que ha ganado en Cataluña, no se atreve a dar el paso y estamos en lo que estamos. Esa es la realidad en Cataluña. Una pregunta. Sí. ¿Quién gobierna? ¿Quién es el máximo responsable de El la gobierno comunidad español. autónoma en estos momentos? El gobierno español. Creo que la vicepresidenta del gobierno, ¿verdad? El gobierno español, Ahora sí. tendrá castañas que la culpa sea de la señora Arrimadas. La señora Arrimadas ha sido la candidata, la más votada, luego es la que puede dar el paso a postularse como candidata a la Pero presidencia que de Cataluña. momento lo único que ha tenido esta señora son votos. Que al final tendrá que ser el Partido Popular con Albiol el decir, voy a presentar yo a este señor para que empiece a contar ese 50 kilómetros de los 60 días que estamos Lo que hablando. tiene que hacer la señora Y al final vicepresidenta será es Ciudadanos ganarse el que se sueldo. lleve- No, la señora vicepresidenta se gana el sueldo con creces. Con Y creces. tomar decisiones. Y tomar decisiones. El 155. No puede tomar otra decisión, porque es que el señor... Espera, María, en orden, por favor. El Partido Socialista y Ciudadanos no querían aplicar absolutamente nada. De hecho, yo, como ciudadano español, doy gracias de que esta crisis de Cataluña, que es una crisis importantísima, haya pasado con Rajoy en el gobierno. Si llega a pasar con el señor Sánchez, Cataluña se ha independizado hace 8 meses. A ver, vamos a ver. Para aplicar el 155 no hacía falta ni porque Ciudadanos, tenía- ni PSOE, ni el sí, Sun Sun claro, Corda. eso El muy- problema es que don Mariano, como veía ya la patata encima, ya le venía bien intentar buscar apalancamientos de una u otra forma. Pero lo que era evidente es que podía haber aplicado el 155. Claro, con mayoría en el Senado, ya por hace supuesto. un año que lo podía haber aplicado y nos hubiéramos ahorrado Me hubiera el gustado 1 de octubre, a mí etcétera. ver tu opinión si hace un año Rajoy aplica el 155 si tiene el apoyo de Ciudadanos, del PSOE y de Europa entera y de Estados Unidos. Me hubiera gustado a mí la opinión, porque hubiera sido todo... Que sí, que ya le sé que me vas a decir. Me vas a decir que tenía que haber asumido la responsabilidad como presidente. De acuerdo que sí, si la está asumiendo. Y de eso estamos hablando ahora mismo. La está asumiendo hasta el punto de que ha pasado cuando de 12 terminemos, diputados de uno en uno. a 4 diputados. Y los que se han llevado el Catalagua ha sido Ciudadanos, Venga. sin hacer absolutamente nada. César, conciso, Nada. que nos tenemos que ir a publicidad. Se ha equivocado el PP en Cataluña. Claro, ahí No, está. se habrá sí. equivocado. Bueno, el PP en Cataluña y si en pierde, Madrid. se ha equivocado. Y en No, al Madrid, contrario. Eso es lo que le cuesta a él tomar esa decisión. Compañeros, perdón, tiempo. Sí. Si habláis a la vez no se os escucha ninguno. Vamos a ir respetando vamos, turnos. que yo ya sabes que, César, yo respeto mucho tus opiniones y te tengo en mucho aprecio, pero es que el argumento no lo veo racional. No lo veo racional. No puede ser que por aplicar el 155 el PP pierda todos sus diputados y por haber reclamado la aplicación del 155 Ciudadanos pegue un subidón impresionante. ¿Eso es una contradicción? No. ¿Qué es lo que pasa? Que el PP, por haber aplicado tarde y mal el 155, le han dado un palo en Cataluña. Y Ciudadanos, que estaba reclamando, aunque tiene razón con esas contradicciones, que un día te dice que sí, el día siguiente te dice que no, y al día siguiente se vuelve súper radical. Eso es así, pero el tipo ha sabido medir los tiempos, lo ha hecho en el momento adecuado, y al final la ciudadanía de Cataluña ha visto que el que puede garantizar los derechos constitucionales es Ciudadanos, porque el Partido Popular lo hace tarde y lo hace mal. Y eso, para mí, es una realidad incontrastable. Jesús. No, es que ya ha puesto de relieve la contradicción que había. Yo no veo, o sea, convertir aquí a la gente en víctimas es un riesgo que no viene a cuento. Es decir, si el PP ha perdido en Cataluña es porque se ha equivocado. Esto ya lo teníamos claro, porque no tiene liderazgo, porque no tiene política. Pero es que ahora seguimos y el problema es que se nos va extendiendo a los demás en el resto de nuestras actuaciones cotidianas. Lo decía Vicente, no estamos creciendo, estamos teniendo problemas serios para sacar un presupuesto adelante. De hecho, ya se está
preparando para gobernar por decreto. El decreto, el abuso del decreto, ya sabemos que no es constitucional, incluso hay el riesgo de que la paralización sea mayor. Entonces, tenemos una situación de bloqueo que hay que romper por algún sitio. Y yo no sé quién tiene que ganar, ni sé cómo lo tienen que resolver, pero sí lo que tiene que ocurrir es que no podemos estar paralizados, porque la economía, la nuestra, la tuya, la de los ciudadanos de Toledo, de Castilla-La Mancha, se está resquebrajando. Perdón, César, nos tenemos que ir. Publicidad, por favor. Unos minutos, interesantísimos consejos y a la vuelta continuamos.